personas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día me siento súper contento porque además hemos tenido más de 1000 inscritos para esta masterclass, así que vamos a ver cómo se va llenando a lo largo de la transmisión, que va a durar 1 hora el día de hoy, así que vamos a ir con conocimiento de primer nivel, primerísimo nivel a la arena. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Mientras se van sumando y conectándose, les hacemos de conocimiento que hoy día tenemos una masterclass especial. Mi nombre es Adrián, trabajo como CEO, como gerente general del NeuroLeadership Institute, una organización global en el sector de liderazgo y neurociencias. Hemos acompañado a compañías como Microsoft en todo su proceso de transformación cultural durante más de 4 años, compañías como Apple, como Disney, y aquí en Perú trabajamos con las principales compañías. Somos partners de SAN, quien también ayuda a generar este tipo de espacios, son nuestros alianza estratégica educativa. ¿Qué tal, Miri? Buenas noches, un gusto. Paul, ¿cómo estás? Mónica, qué gusto verte por aquí. Alejandro, un gusto. Entonces, hoy día tenemos una sesión especial, me siento tan entusiasmado porque vamos a poder aprender de primerísima mano de un hombre que admiro muchísimo y que a pesar de que no he trabajado con él, a partir de las conversaciones que tuve en algún momento hace 10 años atrás con él, que me cambió la vida literalmente, y luego todo lo que muchas personas de la familia Ferreiros han comentado, es súper interesante ver este nivel de liderazgo e influencia y cómo ha moldeado a tantos líderes como varios presentes que están aquí y muy distinguidos. Así que muy contento. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión mientras Ricardo, nuestro media manager, que también nos acompaña aquí, y va aceptando a todas las personas que ingresen a esta masterclass. Hoy día tenemos como propósito compartir herramientas y estrategias de liderazgo del máximo nivel para que todos los CEOs presentes aquí, los gerentes presentes aquí de las múltiples compañías, podamos aprender cómo gestionar con mayor resiliencia, eficiencia y sobre todo siendo mejores personas y mejores líderes en este espacio. En ese sentido, tenemos un invitado muy especial que es una persona que tiene más de 40 años de experiencia gerencial, ha pasado además por 12 años de presidencia ejecutiva en una corporación que llevó de 40 millones de dólares a más de 2.000 millones de dólares y 6.000 colaboradores. Además, ha sido distinguido, Premio PAE en 1998, ha dirigido el Banco Mundial, ha tenido la oportunidad pues, de compartir múltiples boards y hoy en día forma parte del board del Patronato de la Universidad del Pacífico como vicepresidente, funge también como director del board de UTEC. Creo que todos sabemos que tiene una nueva iniciativa muy, muy potente que se llama Empresarios por la Integridad. Así que sin más, creo que todos ya conocemos el personaje porque la lista es larga de todos los logros que ha logrado. Está con nosotros aquí el ingeniero Óscar Espinosa. Ingeniero Óscar, bienvenido, buenas noches. Un gusto estar con usted. Lo recibimos con aplauso, por favor, al ingeniero Óscar aquí. Gracias por estar Buenas aquí. noches, Adrián. Les agradezco mucho su presentación. Creo que está cargada de aprecio y entusiasmo más que de hechos concretos y reales. Les agradezco mucho sus palabras. Sí, estoy contento y a la vez triste porque acabo de concluir mi permanencia en Ferreiros y después Ferrey Corp durante 40 años. El día 30 de julio he dejado la presidencia y estoy ahora en mi casa tratando de repensar a qué me voy a dedicar y qué voy a hacer en los próximos meses. Pero aprecio mucho esas expresiones de usted y de los múltiples colaboradores que he recibido, de los cuales he recibido expresiones increíblemente de lealtad, de amistad, de generosidad en sus comentarios. Son simplemente el retorno a 40 años de dedicación y de entrega a mi corporación. Sí, ingeniero, y la verdad que nosotros nos sentimos súper contentos que esté usted aquí. Para nosotros siempre buscamos entrevistar a los líderes de industria, qué han hecho, y definitivamente usted ha dejado una muy buena huella. De hecho, vea el chat, o sea, la cantidad de cariño, de apreciación a usted es muy, muy, muy potente. Así que, sin más, rápidamente hay varias preguntas que hemos preparado hoy día, ingeniero, para compartir. Y no sin más, ya creo que todos saben quién soy, mi nombre también es Adrián, porque hay varias personas que participan en estos conversatorios. Hoy día tenemos el gusto entonces de compartir con el ingeniero Óscar Espinosa este espacio tan rico, en el cual también vamos a mezclar los principios que el ingeniero nos viene a brindar desde la experiencia y trayectoria de 40 años junto con la ciencia para aprender y fomentar un aprendizaje consistente, potente.
También es importante mencionar que aquellas personas que participan de esto pueden también solicitar un certificado de participación con ESAN. Ahí está en el chat una de las personas de ESAN, así que si tienen interés en esto lo pueden hacer. Muy bien, ingeniero Espinosa. Antes de empezar, hay una pregunta que tal vez no conversamos antes, pero que yo le quería hacer. Y ¿por qué es tan importante para usted, ingeniero, el ser buenas personas? Y esto se vincula con el ser buenos líderes, que es la siguiente pregunta, pero la primera es, ¿por qué es tan importante ser buenas personas para usted? Porque eso es una línea base para cualquier buen profesional. Bueno, yo creo que, por definición, ser buena persona quizás es el óptimo que puede aspirar cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Lo que implica un acto de reconocimiento y de agradecimiento a la educación que uno ha recibido. Yo creo que los dos grandes componentes de una vida en la que uno puede acabar siendo buena persona son la familia y la educación. Yo creo que todos los seres humanos nacimos con potencial para ser buenos. Lo que pasa es que si no tenemos la educación apropiada ni el hogar apropiado, podemos correr riesgos serios de desvíos en la vida. Yo vivo muy agradecido a Dios, verdad que soy muy teísta, muy convencido de que gran parte de los logros que uno hace en la vida son méritos de Dios, que escoge a uno para hacerlo instrumento de su obra. Y en ese sentido, yo soy reconocido a mis educadores y a mi hogar, a mis padres, que creo que al final me enseñaron, me inculcaron valores como a cualquier otro, que he tenido la suerte de poderlos practicar en la vida y que dan lugar a esa cariñosa y generosa denominación de buena persona que usted con la que me está usted regalando hoy día. Excelente, ingeniero. Y de hecho esto va vinculado a la segunda pregunta que tenemos, que es muy importante. ¿Cómo esto se vincula con ser un buen líder? Bueno, yo creo que, primero déjeme aclarar antes Sí. de continuar, que me voy a sentir incómodo si en la conversación de hoy afloran actitudes que pueden parecer autoelogio, porque, a ver, sentirme yo un líder supernatural. Yo no creo en los líderes supernaturales, yo creo en las gentes supernaturales, las gentes que se esfuerzan y que juntas hacen cosas maravillosas. El líder es un conductor que puede pasar desapercibido. Inclusive una vez dije algo que no le gustó a un amigo mío que se considera muy importante líder. Le dije, los líderes no son importantes, lo que son importantes son los actos de ese líder que puedan generar el seguimiento de otros para conseguir buenas decisiones. Desde ese punto de vista quiero hacer la aclaración de antemano. Siento que he liderado gente maravillosa. No sé si eso me da el título de líder a mí, pero sí creo que el liderazgo es un valor que hay que inculcar en la gente. Ahora, el liderazgo es hay muchas definiciones. Quizá la mía es la más simple. Para mí el liderazgo es la capacidad de conducir o de lograr que lo sigan a uno. Es así de simple. Puede ser líder cualquiera, inclusive gente que no tiene educación, simplemente gente que tiene el talento, la habilidad, la simpatía, para la figura, los valores, para poder generar entre sus pares un sentimiento de entusiasmo, de adhesión que hace que lo sigan. Eso explica en muchos casos los líderes naturales. En toda la organización uno encuentra que de repente una persona que no es necesariamente la más calificada por títulos, es la persona que orienta a los demás por su atracción personal, por sus condiciones personales. Ese es un tipo de líder natural. Hay otros líderes que se forman en el camino, obviamente, el que no nació con el potencial y con las virtudes y los talentos naturales, los puede adquirir en el camino en base a una educación apropiada y a una formación apropiada. Yo creo entonces que lo importante en el líder es esa capacidad de tener seguidores, tener gente que lo admira o lo respeta y lo continúa siguiendo. Ahora, es muy común confundir jefe con líder. Hay muchas personas que se consideran líderes y son jefes nada más. ¿Cuál es la diferencia? Mi criterio líder es la persona que hace que la gente voluntariamente lo quiera seguir más allá del lazo formal, de la relación laboral formal que pueda tener. Sean líderes en clubes deportivos, sean líderes en barriadas, sean líderes en grupos humanos, no necesariamente en organizaciones laborales. Obviamente serán líderes en organizaciones laborales. Pero la diferencia con el jefe es que el jefe es una persona a quien se le sigue por respeto o por temor, más que por convencimiento. Entonces,
Ahí viene la primera diferenciación. El jefe debe convertirse en un líder si quiere realmente perdurar en una empresa. Potente, potente esa reflexión. Y de hecho, qué importante es siempre jugar el largo plazo, ¿no? No el corto plazo. Como lo conversábamos ahora antes de empezar, la consistencia es clave, ¿no? Así es. La consistencia en el tiempo es clave. Y después voy a tener oportunidad, espero, de explicar cómo pienso que esa es una de las condiciones básicas del líder, la visión estratégica, el tener presente el futuro, tenerlo en su mirada de líder para poder captar las posibilidades de potencial que tiene la organización que puede estar dirigiendo. Así es. Y en ese sentido, para usted, ingeniero, ¿cuáles son los principales 3 principios de liderazgo que son más útiles para crecer a nivel personal y profesional? Bueno, yo creo que hay muchos principios, o sea, la teoría habla de habilidades de un líder y hay, en un día leía un artículo, hay hasta 30 habilidades que se consideran propias de un líder. Yo considero que hay 4 o 5 que son las realmente críticas. Yo no pretendo ser ejemplo de esas, pero sí digo que a mí me han servido de mucho para aplicar algunas de ellas. La primera es visión estratégica, lo que decíamos antes. El líder tiene que mirar el futuro para poder ver la problemática completa antes de tomar decisiones, tener una visión estratégica, salir del día a día, tener visto el camino por donde tiene que recorrer la organización que él conduce. La segunda condición que es importantísima es tener buena reputación. Nadie sigue a un líder desprestigiado, a un líder que no tiene valores de integridad, a un líder que es considerado que no es correcto. Ese líder desprestigiado nunca llega a convertirse en un auténtico líder y por tanto no tiene la capacidad de dirigir ningún grupo humano. Un tercer objetivo es tener objetivos claros, o una tercera condición, tener objetivos claros. El líder tiene que saber exactamente bien lo que quiere y lo que quiere para su institución, su grupo humano, lo que fuere. Es una persona que tiene que tener objetivos muy, muy claros. Y si no tiene objetivos claros, va a perder foco permanentemente y va a deambular en la acción. Para mí, otro valor importante es el de la capacidad de tomar riesgos. Un líder que no quiere tomar riesgos no es líder. Y tomar riesgos supone la posibilidad de equivocarse, la posibilidad de cometer errores, pero creo que eso es uno de nuestros grandes defectos en nuestra cultura. No estamos educados para promover la toma de decisiones bajo riesgo, aceptando la noción del error. Yo creo que eso es algo que tiene que cambiar gradualmente. El líder toma riesgos porque un líder diletante, indeciso, timorato, no llega a ningún lado. Pero para tomar riesgos tiene que tener el convencimiento de que se puede cometer errores. Si no hay la decisión de embarcarse en una tarea a riesgo de cometer errores, no se hace nada. Los que no han cometido errores en la vida no son merecedores de ningún respeto, porque quiere decir que no han hecho nada. Es imposible hacer cosas en la vida sin cometer errores. Lo importante es saber corregir los errores, detectarlos una vez cometidos y poderlos corregir. Y es una función importante del líder, que es inculcar en sus seguidores esta capacidad de innovar, de tomar decisiones a riesgo de cometer errores y no asustarse, ni escandalizarse, ni penalizar a los que cometen errores, a no ser que sean errores obviamente de tipo moral o ético que no tienen excusa. Yo sí creo que esa sería para mí una cuarta. Y déjenme ver, una quinta debería ser para mí el tener una propensión a las soluciones, ser proactivo. El líder tiene que estar pensando en soluciones cuando alguien está pensando en problemas. El líder tiene que estar pensando en arreglar una situación cuando le están haciendo recién el diagnóstico. Y eso ocurre mucho. Me están hablando de un problema que existe y yo estoy pensando en la solución, no en lamentarme por el problema que existió, no en llorar contra la pared porque algo salió mal. El líder dice, pasó esto, vamos a buscar la solución, y si es que no la tiene ya pensada. Yo creo que esas son 5 condiciones que hacen que un líder pueda desarrollar su tarea y generar en sus seguidores ese mismo entusiasmo por los resultados positivos de la tarea. Súper interesante. Y en ese sentido, por ejemplo, para usted, ¿qué consejo le daría a un líder que le cuesta el tomar y asumir un riesgo?
tal vez es una persona, un gerente que está nuevo en esta crisis, ¿no? ¿Qué relevancia tiene para usted cuál es el 1, 2, 3 que debería ser un gerente general o un gerente que dirige una unidad para empezar a decir, ok, voy a empezar a tomar más peso y riesgo sobre mis decisiones y asumir eso como parte del rol? Yo creo que tiene que empezar a tomar decisiones y tomar riesgos, claro, de pequeño a grande, ¿no es cierto? No empezar su gestión con asunción de riesgos que son inmanejables o gigantescos para cualquiera. Pero si empieza uno a tomar decisiones en temas de incertidumbre y va viendo que va saliendo, se caerá un par de veces, tendrá que pasar el trago amargo de una derrota en algún momento dado, pero va afianzando su confianza en sí mismo para la toma de decisiones futuras. O sea, yo creo que no hay manera de liderar una institución, un grupo humano, un evento, si es que no hay un líder dispuesto a tomar riesgos. Y el riesgo implica necesariamente la posibilidad de equivocarse, la posibilidad de fallar, de que el riesgo sea insuperable, que no pueda mitigarse. Bueno, pero eso no es problema, eso es parte del aprendizaje. La aversión al riesgo creo que es una característica muy común en nuestro país, pero que llega al nihilismo, la inhabilitación de las empresas y de las personas. Hay que tener aversión al riesgo malo, al riesgo destructivo, al riesgo gigantesco. Pero los riesgos pequeños, los riesgos que son asumibles con entrenamiento para tomar decisiones, son bienvenidos, creo yo. Entonces, yo supongo que una de las condiciones... Ahora, hay otro valor, otro elemento que es importantísimo en la formación de un ejecutivo de empresa, que es los valores. O sea, el líder no solamente tiene que tener, a mi criterio, los factores que he señalado, sino que además tiene que estar convencido de la existencia de valores, y los valores son los que permiten que la empresa prospere. Lo hablo por experiencia. Cuando alguien me pregunta por qué Ferreiros antes ha durado tantos años, estamos por cumplir 100 años. Sí, 98. 98 de existencia. No estaré yo para los 100, pero son 100 años de existencia que solamente se explican por la existencia de valores, entre otras cosas, obviamente, de valores que son los que le dan continuidad a la empresa, los que generan un sentido de propiedad, de apropiación de la empresa por parte de sus colaboradores, muy intenso, muy grande, y que va como amalgamando a los funcionarios, a los ejecutivos, para poder avanzar. No hay cosa que inspire más a un ejecutivo que la adopción de ciertos valores: integridad, equidad. Equidad es un valor que en Ferreiros lo practicamos desde el día 1. Equidad con el cliente, equidad con el trabajador, equidad con el accionista. Equidad es la santa palabra, sirve para todo. Cualquier problema que usted tiene de cualquier índole con sus stakeholders, los arregla si usted tiene criterios de equidad. Aunque pierda dinero en el corto plazo, en el largo plazo usted va a ganar. ¿Por qué? Porque es la manera en que lo van a reconocer como una persona seria que sabe respetar los principios de equidad, que es el principio de la justicia más al alcance de los seres humanos. La equidad y la integridad, de eso podemos hablar más adelante si usted quiere. Sí, sí, sí. Excelencia, no. La búsqueda de excelencia. Si un líder tiene estos valores y los muestra, los vive, más que muestra, los vive como integridad, equidad, búsqueda de excelencia, capacidad de innovación, estoy seguro que va a impregnar a su organización de estos valores, y esto va a dar lugar a que la organización se proyecte hacia el futuro con una gran velocidad. Súper interesante, ingeniero, lo que comenta, y de hecho, hoy en día más valioso que nunca, considerando la cantidad de cambios y de innovaciones y de una serie de transformaciones que se están brindando. Y ahí hay una pregunta: ¿cuál para usted es la receta constante para elevar el estándar de asumir esta mentalidad de mejora continua y decir, ok, voy a mejorar como líder o voy a mejorar como persona? ¿Cuál sería esta fórmula, estos patrones, estos ingredientes para hacer que esto funcione? Yo me voy a repetir mucho en esta conversación con usted, porque al final son 5 o 6 ideas gruesas, ideas grandes, las que me han motivado a mí, que están para mí vinculadas a todo el tema del liderazgo. Al final se pueden organizar en diferentes maneras, pero es lo mismo, es al final valores. Otra vez, por ejemplo, ¿qué puede hacer que ayude a cambiar la mentalidad de un líder? Pues
la adopción de valores, porque eso va a permitir que él logre generar un entorno de apoyo entre sus funcionarios que le permita emprender las aventuras más audaces que quisiera emprender. Pero hay un segundo criterio que tiene que tener, creo yo, el líder muy claro, que es el criterio del crecimiento de la empresa. Y hay que ayudar a que ese líder tenga una mentalidad de crecimiento. Los líderes usualmente, o los funcionarios, los gerentes, los ejecutivos, los dirigentes de empresa, por las circunstancias y por las malas experiencias se tornan conservadores, se tornan un poco estáticos. Prefieren la tranquilidad, la seguridad del logro obtenido que el desafío del logro por venir o de la aventura por empezar. Y yo creo que lo que hay que hacer es inculcar la noción del cambio. Es una frase conocidísima por todos. En la vida todo cambia menos el cambio. El concepto de cambio es permanente. Y si un líder, un jefe de grupo, un conductor de empresa, no tiene muy clara la mentalidad de cambio, el afán de no estar estático ni confortable en las zonas en las que llega a acceder a cierta prosperidad, está buscando permanentemente cómo mejorar, cómo cambiar, ese señor va a tener, o esa señora, va a tener la capacidad de poder impulsar su empresa en un nuevo estadio de superación. Entonces yo creo que sí, valores, actitud de cambio, mentalidad de cambio, que es importantísimo. Y además, capacidad para entender la realidad del país. El cementerio está lleno de empresas que fueron muy exitosas en su momento, porque no supieron cambiar, no supieron crecer. El crecimiento es parte del cambio. El crecimiento es hoy día una condición indispensable para que las empresas prosperen. Empresa que no crece muere, es un dicho que también yo repito mucho. Y si la empresa que no crece muere, hay que crecer y para eso hay que cambiar. Nadie crece empujado por las circunstancias. Uno tiene que tomar decisiones para crecer orgánicamente, para crecer inorgánicamente, para expandirse. Entonces, en ese contexto, yo sí creo que la actitud básica de un gerente, de un dirigente, de un ejecutivo, es la mentalidad de crecimiento, de cambio, de valores. Excelente. De hecho, nosotros aquí en el instituto siempre proponemos eso porque creemos que conforme uno se reta y abraza nuevos desafíos, puedes expandir esa zona de confort e ir hacia adelante. Usted, ingeniero, a lo largo de su carrera ha hecho esto constantemente. ¿Esto fue algo preconcebido por usted? O sea, porque cuando uno ve su carrera profesional parece que fuera una obra maestra, ¿no? O sea, cómo partió y fue escalando y haciéndose en diversos sectores, de experiencias en múltiples áreas. ¿Usted tuvo esta visión siempre de hacer esto o simplemente fue el anhelo y como usted lo menciona, con mentalidad de crecimiento, ir escalando, ir aprendiendo en cada reto empresarial al cual se vinculaba, incluyendo el Banco Sería muy Mundial? presuntuoso, Adrián, el pensar que yo tenía planeado todo. Yo no planeé nunca nada en mi vida. Yo he sido una persona, creo que hasta mi propia educación es un ejemplo de las malas decisiones que se toman en el país. Yo soy una persona modesta aparte que he estado en 6 universidades. Sí, He estudiado claro. ingeniería civil y yo nunca construí un puente ni levanté una casa. He estudiado economía, he estudiado administración de empresas, he estudiado, bueno, tengo un posgrado en ingeniería, Sí, posgrado en administración de empresas, posgrado en economía. sí. Y creo que eso simplemente demuestra una inquietud permanente por ser mejor, por encontrar el camino. Y el camino lo va armando uno un poco voluntariamente, otro poco en base a las circunstancias que se presentan. Hay una teoría que yo siempre desarrollo con mis amigos, digo que es la teoría el desarrollo, la dinámica de los acontecimientos. Yo digo que los acontecimientos generan su propia dinámica que uno a Sí. veces no puede controlar. Si la controla puede equivocarse. Lo mejor es de saberse llevar por esa dinámica de los acontecimientos y poder o encontrar su camino en función de eso. Yo cuando estudié ingeniería pensaba ser ingeniero que construyera casas. Me preocupaba mucho el tema de vivienda social. De pronto descubrí que eso no era suficiente para arreglar los problemas del país y que era más importante la economía y el desarrollo económico. Y a eso me dediqué. Y después me di cuenta que para que hubiera desarrollo económico y poder hacer que el país crezca necesitábamos empresas. Y por eso estudié administración de empresas. Y creo que entonces esa combinación de elementos es fruto de las circunstancias que lo van llevando a uno
y que uno debe dejarse llevar sabiendo tomar las decisiones bajo riesgo. Ninguna de esas decisiones fue fácil. Perdón. Son todas decisiones bajo riesgo, porque uno puede equivocarse y echar por la borda un esfuerzo que ya realizó. Claro que sí. Y súper interesante lo que menciona, ingeniero, porque esto tiene que ver además con las prácticas que requiere desarrollar una persona para constantemente mejorar. Usted, ingeniero, ¿cómo así cultivó esta forma, esta perspectiva de buscar la mejora a temprana edad? ¿Fue cultivada por sus padres? Entiendo al inicio cuando me comentó que tiene que ver con sus padres, pero también hay una formación que para usted es, digamos, personal, espiritual, que también fue una buena base. ¿Qué, Sí, siga, perdón. no, ¿qué roles juegan esto en esa mentalidad que ha generado? Porque de hecho es súper interesante el poder entender Yo tuve esto. un privilegio en mi vida que yo vivo reconocido. Yo fui educado por los jesuitas. Inculcaron en mí una serie de valores que son los que me han llevado ha sido la constante quizás en mi vida. Entre ellos la solidaridad humana, ¿no? El concepto de solidaridad con los seres que están rodeándolo a uno. Entonces, pero fuera de eso, más allá de eso, no es que haya tenido un plan maquiavélico pensando que yo No, iba a claro, acabar así al es. final de mi vida como gerente, presidente de una corporación. Es más, los primeros 20 años de mi vida yo hice una vida en el sector público. Sí. Yo empecé a los 23 años, recién egresado de mi primer máster, a manejar una entidad de desarrollo regional en Puno, En ciudad, Puno, eso no lo sabía. perdón. No, en Puno, me sorprende porque eso no lo sabía, digo, esa es una novedad. En Fue mi Puno. primer trabajo, a los 23 años fui gerente general de un ensayo de desarrollo regional que se llama la Corporación Regional de Puno, que es el equivalente a los gobiernos regionales de ahora. A los 23 años, porque por suerte me vino esa designación a través del Colegio de Ingenieros. Había sido un estudiante que me había distinguido por algunas razones, y me tenían presente los directivos del Colegio de Ingenieros que tenían que designar un representante. Esa es la historia. Fíjese cómo comienza la historia. Yo estaba en París saliendo de un curso importante y me llaman a decirme que me han designado representante del Colegio de Ingenieros ante esta corporación en Puno. Nunca había estado en Puno, por supuesto, ¿no? Y volé de París a Puno con una pequeña escala en Lima porque me interesaba el tema. O sea, en el fondo, la motivación de hacer algo por el país creo que es la constante en mi vida. Y ahí empecé y lo hice bien y seguí hasta que agoté mi periodo en el sector público y me llamaron de la empresa privada para actuar y me llamaron de Ferreiro. Y entonces cambié la vida, pero las constantes son las mismas. Al final, si usted encuentra un factor, un denominador común en toda esa trayectoria, son los valores a los que me he referido antes. Valores que me inculcaron en la juventud y que pude yo aprovechar para utilizarlos en mi vida como guía, como referencia para mi actuación pública primero y privada después. Súper interesante cómo los puntos se van conectando, ¿no? ¿Usted considera que esta formación pública fue una muy buena base después para sus posteriores gestiones? ¿Considera que Muy le útil, sirvió? muy útil, muy útil. Servir al Estado no solamente tiene una virtud en sí misma, ¿no? Porque es un acto de solidaridad y de colaboración. Yo creo que todos los peruanos, sobre todo los que tuvimos la suerte, yo estudié en una universidad pública, universidad del Estado gratuita casi, y tenía la obligación de corresponder, de devolver lo que había recibido. Y creo que acá hay un deber que tenemos todos de contribuir con el país, aunque sea incómodo. Pero en segundo lugar, es muy reconfortante y muy realizante decir que uno lo sabe hacer. No solo porque le permite a uno sentir la satisfacción de que está contribuyendo directamente con las manos en hacer el bien, sino que además se siente como que aprende una realidad diferente, es un enfoque muy diferente al del sector privado. Hay sus grandes limitaciones, desgraciadamente es una actividad muy ingrata, muy ingrata, y estamos viendo ahora en estos días lo difícil que es la actividad pública y política, pero creo que todos de alguna etapa de nuestra vida debiéramos hacer ese esfuerzo de hacer algo por el país, aparte de lo que hacemos en la empresa, que yo creo que mucho eso es hacer país también, es Sí. hacer país de otra manera, un poco ayudando a llevar sobre los hombros la tarea del sector público, que es bien difícil y que requiere gente capaz. Si dejamos el sector público a la gente mediocres,
vamos a tener resultados mediocres. Entonces yo sí creo que es una tarea importante que hay que realizarla por un periodo determinado y a determinada etapa en la vida. Y una vez hecho eso, ya uno puede prosperar en una empresa privada. Pero creo que a mí me sirvió de mucho esa experiencia para conocer gente, para conocer prácticas, para desarrollar ciertas actitudes gerenciales y utilizarla después en la vida privada. Súper interesante porque como todo siempre suma y acá también hay un punto, ¿no? Que usted señala muy bien que es importante el entender cómo viene tu aporte, ¿no? De qué lado va a venir, ¿no? Porque yo recuerdo y tomo una experiencia, me pasó a mí que una vez quise participar en actividades de responsabilidad social y luego tuve una inclinación a entrar en política, que sinceramente no es lo mío, pero la averigué a temprana edad, me di cuenta que eso no me gustaba. Me gusta ayudar, me gusta el propósito y el servir. Entonces, es importante también entender el propósito de tu llamado, ¿no? Usted creo que también a través del estilo y liderazgo jesuita comprendió el poder de la autorreflexión y de poder conocerse bien para entender cómo puede sumar también, ¿no? Creo que eso es súper importante para un líder, ¿no? El saber cómo puedes sumar tú. Evidentemente el autoconocimiento es, evidentemente es elemental para cualquier actividad que uno quiera realizar. Si uno no llega a conocerse realmente como persona y como a la vez cabeza de una institución, va a cometer muchos errores. Y el autoconocimiento tiene sus memorias, requiere tener mucha humildad, requiere mucha humildad, porque autoconocer significa reconocer los errores que uno comete en la vida, aunque repito, no son malos, pero hay que reconocerlos y reconocerlos con humildad. Además, reconocer sus logros. El autoconocimiento, además, debe llevar a uno a una posición. Yo digo, decía una frase en Ferreros, la gente se reía, que debe estar en el medio entre la autocomplacencia y la autoflagelación. O sea, uno tiene que tomar conciencia de su situación sin llegar al extremo de la autoflagelación, de considerarse un fracasado, tener encima todos los problemas del mundo, pero tampoco sin el triunfalismo de las gentes que piensan que porque lograron algo son invencibles. Esa posición de equilibrio entre la autoflagelación y la autocomplacencia, creo yo que es uno de los elementos del conocimiento que uno tiene que tener de su propia realidad. El autoconocimiento es vital y creo que sin eso difícilmente se puede progresar. Súper interesante. Ingeniero, para usted, ¿qué buena práctica uno debe incorporar de autorreflexión, de autoconocimiento? ¿Qué hábito o estrategia o práctica uno puede empezar a emplear para autoconocerse mejor? Bueno, yo creo que evidentemente la reflexión en la situación que uno confronta es lo más importante. La reflexión implica pues un conocimiento muy claro de las debilidades y de las potencialidades de una institución, si hablamos de eso. O sea, uno tiene que empezar por ver en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno. Así es. Y el conocimiento, eso es parte del autoconocimiento, de las debilidades y de las fortalezas. Y en base a eso llegar a definir cómo superarlas, ¿no es cierto? Entonces, la reflexión y el autoconocimiento vienen casi juntos. La reflexión es un mecanismo para llegar al autoconocimiento. El autoconocimiento da información, da inputs, y la reflexión es lo que permite procesar esos inputs, esa información, para poder llegar a conclusiones positivas, nunca deprimentes, nunca asfixiantes, siempre positivas, siempre dando lugar a soluciones. Creo que esa es la clave del éxito, el autoconocimiento de los problemas no debe llevar nunca al nihilismo, tiene que llevarnos a la acción, corregir. Mentalidad proactiva, como dije al comienzo, una de las características es tener mentalidad de solución a los problemas. Pero eso supone autoanálisis, autoconocimiento y reflexión, mucha reflexión, y es un efecto permanente. Yo acabo de tener, antes de salir de la compañía, la oportunidad de hacer una reflexión muy grande sobre lo que yo creo que es el futuro de la empresa. Lo he dejado por escrito y creo que me ha dado la oportunidad de repasar cosas que quizás de otra manera uno no la ve, ¿no es cierto? Reflexionar sobre vías de salida, soluciones, perspectiva de futuro. La reflexión es importantísima y es un hábito que no tenemos usualmente porque vivimos siempre en la urgencia, en la desesperación del actuar, en la presión del día a día. Y no hay tiempo de reflexionar. Cuando grave error,
el tiempo al cual hay que dedicarle más importancia es el tiempo de la reflexión y de la estrategia de planeamiento futuro. De hecho, nosotros como instituto siempre decimos que, tiene que existir el reto y tiene que existir la reflexión, ¿no? Porque van de la mano en sopesar estas energías. En ese sentido, ingeniero, para usted, ¿cuál ha sido el reto más importante que logró superar a lo largo de su carrera y que lo llevó a niveles masivos de autorreflexión para poder superar esto? Bueno, yo no sé si son retos, o sea, hablamos de crisis quizás, ¿no? Crisis, ajá, así es. Siempre bromeo yo diciendo que somos sobrevivientes de crisis en este país. El que ha llegado a pasar muchos años en una empresa y es exitosa la empresa tiene que ser sobreviviente de todas maneras de las múltiples crisis del país. Yo he pasado ratos muy desagradables, no en el sector público, donde a pesar de tener cargo de mucha responsabilidad manejé las cosas bien, en el sector privado con las grandes crisis que hemos tenido, que son varias. La Sí, crisis económica de los 80, entonces, la crisis del terrorismo, así la es. crisis económica de los comienzos del siglo 2000, la crisis que vino con el tema de las inundaciones. O sea, hay crisis que te sorprenden por su tamaño, por su magnitud. La crisis actual es terrible. Crisis económica y de saludabilidad y de salud de la gente. Y entonces, creo que lo importante es en esta reflexión tener el equilibrio necesario como para poder ver con frialdad cómo sale de la crisis sin tener que entrar en el pánico. Lo peor que puede ocurrir es que uno se panique. Me ponen María Patricia Artelumendi una nota. Una expresión mía es, en esta crisis no vamos a Ahí participar. está Pati, saludos para Pati, que le hemos visto ya desde hace 20 minutos, Me que ha tiene la recordado, maquinita ahí, corazón, corazón. me ha De recordado rey. que alguna vez dije yo, en esta crisis no vamos a participar. O sea, como diciendo, no nos ganan, ¿no es cierto? Vamos a superarla, porque se requiere mucha reflexión, mucho conocimiento de las circunstancias, pero no panicar. El mundo no se acaba. Ahora mismo yo encuentro que hay, claro, la cosa es terrible, hay mucha gente que está pasándola muy mal y muchas empresas que no sé si van a poder sobrevivir porque es terrible la situación económica en la que muchos sectores, muchos negocios han caído. Yo no me atrevería a ser triunfalista, no me atrevería a darles ningún consejo. Simplemente creo que es de un nivel de esta crisis mayor al que hemos tenido antes y no sé qué, si no nos hubiera ayudado a otras circunstancias en las que estamos nosotros, también estaríamos muy preocupados. Yo creo que lo importante frente a la crisis es sentir que uno sale adelante, sentir confianza y seguridad. Y la seguridad solo se tiene quien ha cometido errores y quien ha tenido logros en la vida. Por eso es importante que en la reflexión uno diga qué cosa he hecho de bueno en el pasado, qué cosa he hecho de malo. Y poner la vista en lo que ha hecho de bueno para de ahí sacar las fuerzas y el convencimiento de que puede ser cosas buenas más adelante. O sea, la seguridad de la acción futura es función del logro que se alcanzó en el pasado. Y creo que ese mensaje es muy importante porque a veces uno siente que la crisis lo abruma, que el tamaño del problema es mayor que sus posibilidades. Y eso no es así. Siempre hay una solución. Repito, soy muy respetuoso de la situación actual. No me atrevo a hacer ningún comentario de tipo positivo, pero creo que saldremos adelante de todas maneras como país. Habrá muchos muertos y heridos en el camino. Pero la actitud debe ser esa. Yo puedo, yo tengo la capacidad, porque lo he hecho antes. He superado crisis antes, puedo superar esta. Soy sobreviviente. Nosotros siempre decimos que los patrones del pasado tienden a ayudarte a preestablecer lo que podrías lograr en el futuro, ¿no? Qué importante Así, para un líder es mirar lo que ya logró para poder propiciarse así algo. es. Así De hecho, y ahí que justo compartía con nosotros Patti, que es CFO de Ferreiros, una gran amiga, mentora, le damos la madre, porque tiene un gran corazón y ella siempre, por ejemplo, al igual que usted, hablan de por qué, y en las entrevistas que tiene la oportunidad de leer, de su punto de vista, ¿por qué es tan importante el poder tener esta capacidad de manejar también la humildad al momento de liderar? ¿Por qué hoy más que nunca es importante para un líder escuchar a su equipo, a todas las líneas y ser un poquito más humildes? Hoy vivimos en la época de las redes sociales en la que todo el mundo postea, comunica, publica. Dicho sea de paso, me incluyo por mi trabajo, que tengo que dar a conocer el propósito del instituto, lo que hacemos, y mi personalidad.
¿Por qué es importante dentro de esto manejar una cuota de humildad y eso nos puede ayudar a tener un centro y una mejor capacidad de eficiencia al generar resultados? Bueno, evidentemente, pues, la humildad, lo que ocurre es que hablar de humildad a veces puede ser un poco presuntuoso, Sí, ¿no? así es, yo sé. Yo detesto la figura de ponerme por delante. No. Yo creo que lo que hay que hablar de modestia Modestia. y hablar además de deseo de ser humilde. Nunca no sé si se logra ser humilde porque somos seres muy frágiles y Así muy es. sensibles al aplauso y a la complacencia. Pero sí creo evidentemente, que en cualquier organización, sea esto una empresa, un un club deportivo o una institución académica, el sentido de la humildad es lo que permite que uno primero reconozca sus errores, importantísimo. Segundo, tenga la capacidad de aceptar los éxitos con humildad. Por eso hablo que es una condición necesaria de humildad. Tercero, logre que sus compañeros o pares de la organización lo sigan. El líder no puede ser vanidoso, no puede ser orgulloso. El líder tiene que ser humilde y por lo menos intentar ser humilde. No hay cosa peor en una organización que el figuretismo, el querer sobresalir sobre los demás en base no necesariamente a la gente que es buena y reconocida, no tiene necesidad de proclamarse, no tiene necesidad de hacerse propaganda, se le va a reconocer. Y esa es la condición del líder, es reconocido como líder, no tiene necesidad de sobrepromoverse, de hacer figuretismo para que se sepa que es importante. Creo que eso es lo más dañino, es lo contrario de la humildad. Y eso sí es una condición necesaria para triunfar en la vida, que es el mantener el perfil bajo, el tener el convencimiento que el éxito de la organización está en la organización, no en el individuo. No hay seres privilegiados, lo dice quien ha vivido manejando o coordinando grupos humanos impresionantes. No hay seres privilegiados. Los líderes podemos ayudar en ciertas circunstancias, pero somos de paso. Es la organización lo que vale, lo que va a llevar una empresa o una institución al éxito. Y esa organización está formada por gente que sigue líderes, pero que tiene que tener las condiciones para poder hacer el triunfo de la empresa si es que hay humildad en la organización, si no hay figuretismo, si no hay políticas que van contra la amistad, contra el compañerismo. O sea, estos valores, que al final son valores, pues hablaba al comienzo de que yo voy a repetir en todas mis intervenciones algunos temas porque son los que son, están detrás de cada planteamiento. Estos valores están sustentados en el convencimiento de que el verdadero líder tiene que estar rodeado de gente tan o más inteligente que él, que le dé consejos, que le dé críticas, que le dé soluciones, ideas, y para eso se requiere mucha dosis de humildad. Y de Ingeniero, no pretender ser el saberlo todo, el que puede con todos los problemas solo y que tiene además una ansia desesperada de figuración. Yo creo que la figuración es el peor enemigo de una empresa, de una unidad de negocios armónica y saludable. ingeniero, son valiosas sus palabras y de hecho acá hay varias reflexiones, ¿no? Porque ha dicho varios puntos muy interesantes. Uno es el rol del líder de ser consciente de ponerse detrás para poder impulsar a la organización y no sus intereses personales, sino los de todos, ¿cierto? Que es tan importante. Y luego mencionó otro punto clave que tiene que ver con cómo el líder, al pasar estas etapas de crecimiento constante, requiere de humildad para poder mejorar. ¿Cómo, existe alguna práctica que puede tener algún ejecutivo que ya sea muy exitoso, como muchos de los ejecutivos presentes aquí, que tal vez podamos aplicar para poder empezar a tener un poco más de balance en eso? ¿Qué rol tan importante tienen las voces de otras personas que nos pueden criticar, a veces críticas fuertes inclusive, pero que es tan potente para mejorar? ¿Qué podemos hacer para incorporar este tipo de elementos o sistemas de estructura? Yo creo que la primera condición para poder tener una compañía en la cual se den estas cosas que usted está describiendo es saber elegir a los colaboradores. Si usted tiene colaboradores que no tienen los valores que tiene usted o que comparten sus puntos de vista básicos frente a la vida, los grandes valores, no los argumentos políticos de momento, si no tiene usted esa seguridad de que esa gente es compatible con su manera de ser,
en el sentido, que repito, de valores, no en el sentido de ideas. En eso hay que tener la discrepancia, la diversidad. Segundo, calificaciones profesionales. Uno debe rodearse de la gente más potente, más inteligente. Repito, más inteligente que uno mismo. Creo que ahí está la habilidad del líder, porque además no tiene por qué temer perder su liderazgo si tiene condiciones naturales de líder. Pero le interesa tener hombre inteligente que lo ayude a manejar el problema. Tercero, saber escuchar. Escuchar más que hablar. Vivimos en un mundo en el cual los ejecutivos nos sentimos tentados a dar clases permanentemente, a hablar, a pontificar. Falso. Hay que escuchar con humildad, hay que escuchar tanto las críticas como las alabanzas, pero escuchar las soluciones que vienen del conjunto de gente que lo rodean a uno. Si uno sigue esos criterios de trabajar en equipo, escoger bien a la gente, saber escuchar y saber hablar, yo creo que se va a lograr lo que usted dice, unas condiciones indispensables para poder prosperar. Y trae todo la humildad, que permite reconocer los errores y escuchar las cosas que no le gusten a uno escuchar. Súper interesante lo que menciona. Y de hecho, ingeniero, ahí yo le quería hacer una pregunta. En este balance, si es que hay un ejecutivo que tal vez quiera hacer esto y dice, ya, yo quiero hacer esto, ¿qué sugerencias tal vez del estilo de liderazgo jesuita usted podría compartir o de otros estilos de liderazgo que ha recopilado a lo largo de sus largos estudios y formación y experiencia? ¿Cree que son valiosos para empezar a poder fijar estos nuevos hábitos de autorreflexión, de poder escuchar más al equipo? ¿Qué estrategia usted ha visto que a lo largo de sus 40 años de trayectoria que han servido a los gerentes a hacer un poco más de esto, ¿no? Bueno, ahí básicamente el trabajo de ustedes, ¿no? De consultores, de gente que hace coaching, es muy importante porque a veces uno está tan perdido en la problemática de su institución que no tiene tiempo de pensar en estas cosas o las intuye, fácilmente adhiere a ellos, pero se requiere la circunstancia concreta y objetiva de que afloren, de que sean puestos sobre la mesa. Yo sí creo que en eso el coaching de la gente que saben, ojo, hay mucho pirata en su negocio, hay que tener Así es, ingeniero. Sí. Coaching de la gente que probadamente sabe de estas cosas ayuda mucho a que una institución pueda asesorarse bien para lograr esos objetivos. A veces el testimonio de las gentes que lo han vivido es importante, pero no siempre. Entonces se requiere el profesional. El profesional del análisis de comportamiento. Esos son temas ya muy profesionales que parecen indispensables, creo yo, en algunas instituciones que se complejizan por la calidad de sus problemas. Muchas gracias, ingeniero. Sí, totalmente de acuerdo. En la industria, antes que nada, es importante comprender las ciencias y el aporte de las ciencias para saber cómo opera nuestro cerebro y cómo tomar mejores decisiones. Ahora, también es importante la parte práctica, que ustedes creo que es lo que ha llevado a subir la acción y el hacer resultados. En este viaje de llevar la corporación Ferreiros, de donde empezó con los 40 millones de dólares que la tomó a 2.000 millones de dólares, ¿cuál cree usted que fue el aprendizaje más valioso al momento de escalar el negocio? Bueno, este es un negocio que ha ido escalándose, creo yo, en el día a día, tomando cada oportunidad que se presentaba con la constancia, con la perseverancia que da el tener ideas muy claras, objetivos muy claros, foco en los negocios y tener valores. Si uno tiene esto como elemento, y repito, constantemente voy a referirme a estos conceptos porque son los que creo que están detrás de todos los planteamientos que yo puedo tener en este campo. Eso es lo que hace que uno pueda avanzar y crecer y sobre todo superar las dificultades. Yo recuerdo, es una anécdota que les gusta en la organización que yo comente, cuando el Perú todavía no tenía acá grandes compañías mineras en los años, en los comienzos de los 90, porque veníamos de un país gobernado con un criterio muy estatista, donde no había empresa privada de buen tamaño, no había minería privada, fuera de una excepción o dos. Yo ya veía venir, veía venir ese tema porque era lo lógico. El Perú tenía que desarrollarse a través de la minería, que es el gran impulsor de nuestro progreso. Y entonces uno de mis jefes de ingeniería me consultó la posibilidad de hacer una inversión en un taller de reparación de motores, casi una fábrica de motores. No, una idea loca, ¿no? Una idea loca porque era una inversión importante en ese entonces para un mercado que no existía.
pues no había motores de camiones mineros en el país, los pocos que existían no eran nuestros. Y entonces, pues, primero lo pensamos, lo miramos, analizamos el futuro, consideramos pros y contras, las chances de que se viniera una buena ola de inversión minera, y tomamos la decisión, convencimos al directorio y se hizo una inversión muy importante en el mejor taller de mecánica que hasta ahora existe y está, por supuesto, modernizado, para reparar motores y transmisiones de camiones mineros. Casi una fábrica, es gigantesca, es una fábrica. Pues ¿qué resultó? Que a los pocos meses se produjo la primera privatización en el Perú. Cerro Verde fue adquirida por una compañía, no sé de qué país, creo que era canadiense, Cyprus Mining. Y vino al Perú, tuve oportunidad de conocer ocasionalmente a su gerente el día que llegó al Perú, y le ofrecí que fuera a visitar nuestro taller. Digo, yo soy cliente de mi competencia en otros países, ahí trabajamos. Digo, no importa, anda a visitarme y te voy a mostrar lo que tenemos. Fue a visitar el taller y se maravilló de lo que teníamos. Y él considera que para poder decidir la compra de sus equipos requería tener talleres. Y eso fue lo que cambió la figura. Decidió toda la compra de sus equipos de nuestra marca y al final nos convertimos en el líder, como somos hasta ahora, de los camiones mineros en el Perú. Y eso creo que es una demostración de cómo una circunstancia pudo ser aprovechada con un poquito de reflexión y de análisis perspectivo, de análisis que nos permite saber, tomando riesgos, evidentemente era riesgo alto, al riesgo de equivocarnos, lo que funcionó. Y como hemos habido varias etapas de nuestra historia en las que hemos tomado decisiones que nos han permitido salir adelante, algunos no han funcionado, obviamente, es parte de lo que le digo yo, pero más son las que han funcionado y eso es lo que ha permitido que crezcamos, sobre todo que nos mantengamos en el tiempo. Una empresa que va a cumplir 100 años en el Perú no es muy común. No, no. Y de hecho habla muy bien de las bases sólidas y el legado. Una pregunta, ¿para usted, ingeniero, considera que el fracaso es como una bomba de aceleración hacia el éxito? Yo no sé si es tanto, la verdad que no me atrevería a ser tan... Yo sí creo que el fracaso, si está bien manejado, si es bien entendido, si es bien analizado, es una fuente de éxito, evidentemente. Se convierte a la inversa, se convierte de un pasivo en un activo. Exacto. Y oye, ¿qué hicimos mal? Algo hemos hecho mal. Con humildad, reconozcamos, nos equivocamos, fuimos presuntuosos, fuimos creídos, nos pensamos, equivocamos en las cifras, no sé. Los fracasos tienen, si son bien manejados y no son dramáticos, no un fracaso que pueda significar su desaparición, pues no tiene remedio. Pero son fracasos localizados, focalizados, creo que se convierten en un elemento positivo, lo puede uno transformar en un activo valioso. Pero hay que estar dispuesto mentalmente a fracasar, hay que estar dispuesto mentalmente a tener errores, a que las cosas puedan salir mal. Tenemos esa aversión al riesgo que nos hace mucho daño. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Ahora, hay algo muy interesante que es, muchas personas conforme van alcanzando, bueno, tengo varias preguntas. La primera es, conforme muchas personas van alcanzando el éxito, evidentemente, y como ya lo hablamos, a veces los niveles de automodestia, digamos, se ven afectados. En ese sentido, para un gerente que viene logrando muchas cosas una tras otra, a veces es como un gran contrasuelazo el poder sobreponerse a una caída fuerte porque nunca antes lo había experimentado. Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos personas que han tenido muchos fracasos y les ha costado muchísimo llegar y luego cuando se caen como que sienten que esta caída no fue tan dura y se sobreparan más rápido. Para usted, al momento de formar un equipo, ¿estos dos rasgos de liderazgo implican algún tipo de estilo de liderazgo distinto que tengas que tener con esta persona, de una persona que viene de tal vez un contexto muy difícil y otra que tuvo todo un poco más estructurado, digamos, y todo fue más una línea, no tan así como es, ¿no? Sino más escalante? Al momento de liderar a estas personas, ¿hay algunos principios que deberíamos de tomar en cuenta como gerentes? ¿O es distinto o es indiferente para usted? Yo creo que las dos modalidades de reaccionar ante los fracasos son aceptables y compatibles en una organización. Yo no diría que descartaría ninguna. Hay obviamente casos en los que la reiteración de un fracaso produce efectos desastrosos en la mentalidad de la persona. Hay gente que se quiebra después de tener Sí. 3 o 4 fracasos,
no tiene energías para salir adelante y ese señor está fuera de cuadros, obviamente. Pero el que aprendió de los golpes, aunque fueran muchos, creo que sigue teniendo, si mantiene esta actitud de análisis, de reflexión, puede seguir siendo un gran líder en la organización. Y creo que junto con el otro comportamiento son perfectamente compatibles. ¿Existen algunas dinámicas que usted, ingeniero, propicia en los equipos al momento de tomar el liderazgo tal vez de alguna nueva edición, una nueva compañía? De hecho, en el proceso de hacerse Ferreycorp tan grande como es y exitoso como es, han pasado por varios ciclos, evidentemente, negocios, representaciones, etcétera. ¿Cuáles son los basics o los básicos que deberíamos tomar en cuenta al trabajar con nuevos equipos o tal vez a cohesionar equipos al siguiente nivel? Yo personalmente, los últimos años, creo que he dejado todo el trabajo humano del equipo gerencial que tenemos, ¿no? Bien, por aquí está Greta también, sí. Ajá. Es de primera. El equipo gerencial de primera, entonces uno simplemente da las grandes directrices, enseñar el camino, y son ellos los que saben llevar la cosa por la ruta apropiada, sin combate, pero con éxito. Yo sí creo que sigue siendo la condición fundamental la calidad del equipo. Sigue siendo la condición fundamental el que sea un equipo amalgamable, un equipo en el cual no hayan dudas ni resquemores sobre la posibilidad de que a uno le pongan zancadillas. Yo creo que eso es importantísimo. Uno no le da importancia a esas empresas porque lo que gusta es recolectar talentos. Uno tiene unos talentos muy valiosos, pero que entre ellos no tienen química. Exacto. Y no se ha logrado superar los problemas de las discrepancias que a veces son sustanciales en las personalidades. Y eso ocasiona que esa gente no va a formar equipo, nunca va a trabajar un equipo cordial. La cordialidad, la amistad, el compañerismo son valores que uno tiene que asegurarse que existan en cada nivel de gerencia. Esa es la garantía de que van a trabajar en equipo. Entonces, van a encontrar soluciones a los problemas y van a encontrar la manera de salir adelante cuando uno tenga una dificultad, apoyarse en el otro. Yo sí creo que son técnicas que no son tan complicadas como parecerían. Requieren obviamente siempre algo de asesoramiento externo, porque hay mucho que hacer de coaching, pero si se logra conseguir la armonía en las planas ejecutivas, yo creo que la capacidad de triunfar es ilimitada. Ingeniero, una pregunta. Conforme usted ha ido creciendo a lo largo de su carrera, definitivamente ha tenido la posibilidad de trabajar con diversos estilos de líderes o personalidades de líderes. Para usted, ¿qué tan válida es la teoría del liderazgo adaptativo o las prácticas de liderazgo situacional? ¿Y cómo esto se puede aplicar en la crisis para poder fomentar una mayor resiliencia dentro de los equipos hoy en día? Bueno, yo he perdido un poco la tecnología de los recursos humanos en el campo del liderazgo. Hoy día es una ciencia. Yo dejé de ser gerente general hace muchos años y mi función última ha sido presidente, por tanto, mucho más lejos del día a día, de la decisión día a día. O sea que no le podría responder en términos técnicos de lo que es hoy día las diferentes clasificaciones de liderazgo. Pero sí le digo una cosa, la adaptabilidad del funcionario a los logros de la empresa y a los valores de la empresa tiene que ser sí o sí. Eso es indispensable, o sea, tiene que haber una forma de que los equipos gerenciales se vayan adaptando y vayan encontrando elementos en común para poder hacer frente a los objetivos de la empresa. Y eso es cuestión de trabajo en equipo, formulación de planteamientos colectivos, algo de coaching, y con eso creo que se puede avanzar. Ingeniero, ¿qué se dice usted cuando hay un reto difícil, cuando hay una situación difícil? ¿Cuál es su diálogo interno, el diálogo interno del ingeniero Oscar Espinosa? Creo que esto es algo que muchos quisiéramos aprender de lo que estamos aquí. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué preguntas se hace para poder atacar un problema, una situación? Bueno, yo creo que son el típico caso del análisis de reflexión, ¿no es cierto? O sea, hay una escuela jesuítica que es del discernimiento, ¿no? Así es. Por cierto, que Ignacio Loyola desarrolló el del discernimiento. El discernimiento es un instrumento de análisis para que sirve para cualquier cosa, ¿no? Es simplemente analizar los problemas con una metodología determinada. Pero el segundo gran elemento que yo he utilizado en mi vida es el dormir, el sueño. Uno cuando está con el problema más serio del mundo tiene que dormir y descansar para tener la mente limpia y poder pensar con objetividad. O sea, si uno sabe reflexionar y uno puede tener la suerte de acceder
al sistema y a métodos de reflexión. La otra cosa, la otra condicionante es tener tranquilidad de espíritu. Yo sé que es muy difícil dormir cuando uno tiene un problema por delante, pero ¿qué se puede lograr? Qué difícil va a ser mi problema el día de mañana, lo que uno tiene que decir cuando se enfrenta a un problema serio, y descansar para tener la mente libre. Y eso ayuda mucho. Totalmente de acuerdo. De hecho, está demostrado que las horas de sueño varían de acuerdo a algunas características biológicas, pero es súper importante adquirir todo lo que necesitamos. Inclusive, me parece el founder de una de las compañías más exitosas en Estados Unidos, que se llama Tom Bellew, de una compañía que ha crecido 57,000%, dice que él construyó una compañía con sus dos socios de más de 57,000% y gigante que factura $2 billones, durmiendo y despertándose sin despertador. O sea, no utilizaba despertador, dormía las horas que requería. Ese es un tema pues, de la neurociencia que ustedes manejan, ¿no? Es muy curioso. Sí. Ingeniero, una Yo pregunta. tengo otra anécdota de esa, que es, cuando yo estuve director del Banco Mundial, el presidente era el señor Robert McNamara, un personaje que la gente joven no lo conoce, creo que en su época fue un personaje muy ilustre. Y un día que volábamos juntos a Europa, lo encontré, yo iba en business class, obviamente, porque era director del banco, y él era presidente y iba en económica, chao. Y le digo, ¿cómo haces acá tú para viajar 12 horas, 14 horas de lo que era el viaje en esa época? Y me dice, yo creo en la tensión creativa. En la medida en que estoy tenso, soy mucho más creativo. Y me gustó la frase, yo la he aplicado mucho en mi vida. La tensión creativa, uno tiene que, cuando uno está tenso, puede crear mucho mejor o más. Eso es muy cierto, ingeniero, y de hecho, bajo mi punto de vista, para determinados tipos de personas, ¿no? Que tienen esta característica de bajo presión, pueden hacer mucho más. ¿O usted cree que hubo algo en alguna etapa de su vida que condicionó positivamente esto? ¿Que cimentó la creencia de que bajo presión usted se activa y Bueno, todos sus sí, sentidos? yo sí, definitivamente grandes decisiones que hemos tomado, no solo yo, sino en equipo, tomadas en sitios, en momentos de estrés y de tensión. O sea, el relajamiento no necesariamente se puede hacer siempre. El comentario que hice yo sobre el dormir no es aplicable en todas las instancias. Así es, Es así un es. trabajo, tensión, y tiene que tomar decisiones. Y las puede hacer bien si es que mantiene su cordura, ¿no es cierto? Ahí el riesgo grave es que uno se deprima, se sienta abrumado por la magnitud del problema, y eso le impida pensar fríamente y con objetividad. Ingeniero, para usted, ¿cómo es su día a lo largo de todos estos años que ha tenido dirigiendo y organizando, orquestando un crecimiento geométrico en esta corporación tan importante que es Ferreycorp? ¿Habían algunos hábitos que ponía al empezar su día y al finalizar su día que maximizaban sus capacidades o que sentía que lo energizaban para empezar mejor el día? Bueno, una de mis calificaciones o habilidades, si usted la quiere llamar así, es la disciplina, ¿no? Yo soy una persona muy disciplinada y muy disciplinada en los tiempos. Yo sí tenía una vida muy disciplinada en el sentido de dedicarle tiempo a las cosas importantes, aunque a veces las urgentes prevalecían sobre las importantes. Pero la verdad del todo que el éxito no es mío, sino del equipo. Cuando uno tiene un buen equipo, el tiempo que le dedica a los problemas es mínimo, porque el equipo es el que le trae las soluciones. Y eso ha sido la característica en la corporación, y creo que va a seguir siendo así. Ingeniero, usted, además de tener muchos logros en lo profesional, además como persona tiene 10 nietos, lo cual implica un muy buen balance y una linda familia. ¿Cómo así para un ejecutivo podemos cultivar esta especie de balance? ¿Cuáles son las estrategias conforme usted fue armando su familia, construyendo su familia y fijando su familia? ¿Cuáles fueron estas etapas que tuvo que pasar y qué consejos le daría a aquellos gerentes que tal vez ahorita están en etapa de struggling, de dificultad entre balance en el trabajo remoto y ahora el trabajo en las oficinas, la recuperación de economía? ¿Qué recomendaciones nos haría al momento de afrontar? Suelo hablar, los que me conocen, me escuchan hablar con frecuencia de dos nociones. Yo digo que todo ser humano, máximo si es un dirigente, un responsable, tiene que tener muy clara la noción del equilibrio y la noción de los límites. Vamos a hablar de la noción del equilibrio, que es la que usted está mencionando. Desde el comienzo inculcamos en Ferrero la conveniencia de tener un equilibrio en la vida familiar con la vida de trabajo. Yo recuerdo, y eso debe recordar bien las chicas,
las señoras que trabajan en Ferreiros, cuando recién llegué, pregunté cuál era el horario de trabajo. Y el horario de trabajo, pues como en todas las compañías, pero era criminal, ¿no? O sea, la gente hasta las 6 de la tarde, 6:30 todos los días. Y eso pues no era condicente con el trabajo de las mujeres, las madres de familia. Entonces hicimos un horario que permitiera que las madres de familia pudieran estar en su casa a las 5 de la tarde. No sé cómo me agradecieron eso y cómo incrementó la eficiencia en el trabajo. Sí. Eso junto con la diversidad de género que hemos protegido, mantenido en Ferreiros, creo que son unos elementos de éxito de nuestra corporación. Y eso es consecuencia de que logramos convencernos de que había que tener un equilibrio familiar. Si uno no compensa, yo sé que uno vive angustiado y se queda hasta las 12 de la noche en la oficina. Eso puede ser un periodo crítico determinado, pero no puede ser permanente. Hay que aprender de los gringos. En eso los gringos son geniales. A las 6 de la tarde se van a su casa. Dicen, ¿qué problema voy a tener mañana? Pero se van a su casa a las 6 de la tarde. Nosotros no lo podemos obtener, pero yo creo que avanzamos bastante en Ferreiros y en Ferrecorp, y la mayoría de la gente se va relativamente temprano, fuera la gente de contabilidad, que esos pobres vísperas de balance se amanecen, ¿no? Pero en general, cuando hay un problema, una licitación, la gente se amanece. Pero usualmente tratamos de lograr ese equilibrio familiar a través del tiempo que debe compartirse con la familia. En general, todas las medidas que hacemos o que tratamos de hacer en el campo de las relaciones humanas van orientadas a fortalecer los lazos familiares, que creemos que es importantísimo. Si no hay equilibrio familiar, ese funcionario no va a rendir. Es un tema estrictamente gerencial, ni siquiera es humano, ni siquiera es de consideraciones altruistas, es absolutamente práctico. De que si no hay equilibrio familiar, la gente no produce. Qué importante lo que ha mencionado, ingeniero. Estaba tratando de tomar cada pieza que ha, de hecho se me afloran varias preguntas cada vez que usted interviene, porque sí es cierto, ¿no? Yo he visto muchas personas del equipo de Ferreiros que el horario de salir a las 5 de la tarde ha sido siempre un gran beneficio, y de hecho, en lo personal este año, el año pasado estaba haciendo 2 actividades profesionales a la vez, lo cual me demandaba muchísimo tiempo. Y este año, de enero a marzo, dije, voy a rebalancear todo esto y voy a empezar a hacer mucho más deporte. Y empecé a desarrollar algo que a mí me apasiona porque he sido obeso de pequeño, a hacer deporte. Y en ese proceso, de verdad que he sentido que, bueno, ahora ya luego llego a esta etapa, ¿no? En la que estamos, pero aún así me ayudó mucho a rebalancear la forma en la cual uno toma decisiones y ejecuta. En ese sentido, y considerando que el balance es importante, ¿por qué es que a algunas personas, como lo mencionaba, les cuesta tanto el poder dejar de calcular en esta etapa, sobre todo que estamos viendo una crisis económica y en el mundo de salud? Porque a algunas personas les cuesta tanto hacer esta distancia entre el trabajo y el desenfoque a, ok, voy a otras áreas y me enfoco en otras áreas como mi familia, mi cuerpo, mi espíritu. ¿Habría algún hábito que tendríamos que tener más allá de un planner o usted siempre cultivó estos hábitos de distribuir su tiempo en diversas áreas específicas de su familia, lo modeló de sus padres, fue parte de este estilo de liderazgo jesuita, para poder empezar a balancear estas esferas? Yo creo que fue mi convencimiento siempre de lo que acabo de decir del equilibrio, ¿no? O sea, yo también he tenido épocas muy duras, sobre todo antes que estaba, cuando estuve presidente de COFIDE, fue una tarea muy dura. Y es cierto que abusé un poco del tiempo y sacrificé un poco a la familia, pero he procurado mantener esto como un criterio ya repito, de eficiencia, más que ni siquiera de sentido de solidaridad humana ni altruista, es de eficiencia, pura y simple eficiencia. Ahora, cada quien tiene su manera de hacer sus equilibrios. Hay gente que equilibra el deporte con el trabajo y no la familia. Bueno, eso es una manera de ser equilibrado. Hay que ser equilibrado. La noción de equilibrio es tan común y sin embargo tan poco común. O sea, es tan obvia que uno dice, todos debiéramos tener una noción clara del equilibrio. No lo tenemos. Somos desequilibrados en muchas cosas, en la diversión, en el trabajo, en excesos. No sabemos a veces encontrar el justo medio de las cosas. Y esas son las lecciones que la vida da. Si uno se disciplina y se convierte en una persona con noción clara del equilibrio y de los límites, que es la otra gran preocupación que yo siempre he desarrollado, noción de límite. Las cosas tienen su límite siempre. Y uno tiene que saber percibir cuál es el límite para todo.
¿Qué distinciones deberíamos de tomar al establecer este límite? ¿Cómo podemos establecer en qué momento estamos sobrepasando? Lucidez, hay que tener lucidez nada más, lucidez y algo de experiencia, ¿no? O sea, esto no puede durar mucho más que hay que cortar. O sea, cualquier actividad humana tiene un límite. Y uno tiene que saber entender cuál es el límite. Puede equivocarse, obviamente, y nos equivocamos mucho. Pero si uno llega a entender el concepto, se fija cuál es el límite, hasta dónde debo llegar en esto, cualquiera que sea la actividad a la que nos referimos. De hecho, a mí me encantó el artículo que escribió en gestión sobre los límites, no que escribió, que en la entrevista que le hicieron en gestión acerca de los límites. Esta noción lo que propone es siempre ser conscientes de que somos seres humanos, ¿cierto? Y que hay, ¿cierto? Esa es la primera consideración. Como seres humanos estamos limitados, no tenemos la capacidad de decidir sobre muchas cosas que se nos vienen encima. Esta crisis de la pandemia, por Dios, no tengo nada que hacer. Pero aparte de eso, hay mucho terreno que sí decidimos nosotros diariamente. Sí. Ingeniero, una pregunta. Para un CEO que está pasando el rol actual en esta coyuntura, si es que usted tuviera que, por ejemplo, en este momento existe un reto y tiene que aceptarlo sí o sí, tiene que aceptar el ser CEO de una compañía y tuviera que empezar, ¿cuáles serían sus tres primeras acciones o estrategias que plantearía o qué revisaría? ¿En qué se enfocaría primero como gerente de la compañía en controlar, en tratar de influenciar, manejar, dirigir? Pues si va a tomar la decisión, lo primero que tendría que hacer es ver si es viable su presencia en esa compañía. A veces hay empresas que tienen una estructura gerencial tan complicada que la capacidad de acción del gerente es nula o muy limitada. Entonces uno va a entrar ahí, si no hay capacidad de cambiar eso, de modificar eso, es entrar a perder. Pero es importante entender en dónde entra uno y cuál es la estructura organizativa, propietaria, si se quiere, de la empresa. La segunda cosa es saber con qué gente cuenta y qué libertad tiene de rodearse de la mejor gente posible. A veces uno no tiene libertad, uno encuentra, como dicen, los bueyes que el Señor me dio para arar, son los bueyes que me dio el Señor. Bueno, no tiene que ver qué posibilidades tiene de arar con esos bueyes. Y si no, tiene que cambiar los bueyes, porque ¿qué va a hacer? Es obvio, mejor sería entrenar a esas personas para reentrenarlas, pero a eso no se puede. A veces son personas que tienen problemas de valores, de actitudes que no son superables. Y en tercer lugar, esforzarse por establecer muy claramente los objetivos de su gestión con una visión estratégica. Súper interesante. Ingeniero, ¿usted considera que la capacidad de generar visión y compartir visión requiere alguna práctica o es básicamente conversaciones que tienes con tu equipo cercano, gerencial, para poder influenciar y siempre marcarles el norte hacia donde tú estás mirando y el directorio mira? Es una mezcla, ¿no? Yo creo que primero hay un pensamiento básico que uno tiene que tener, como se dice, un sueño, ¿no? Yo sueño que esta empresa sea tal cosa. Sí. Misión, como se quiere llamar, pero tiene uno que partir de un sueño, de una pretensión. Yo he creado esta empresa o he venido a trabajar a esta empresa porque quiero que sea tal cosa. Pero eso viene adicionado al día siguiente por planteamientos realistas de los colaboradores, que dicen, oye, viable, no es viable, cuándo, cómo, qué se requiere. Y es así como se va construyendo la visión estratégica. Si es viable que yo pueda hacer tal cosa, es viable que yo pueda ser número uno en mi negocio de acá a 5 años. ¿Qué requiero para eso? Hay una metodología muy simple que ustedes deben manejar en su trabajo con consultoría, que es la de decir qué se requiere para. Sí. Yo quiero ser el número uno, ¿qué se requiere para? Se requiere que tengas tal inversión, ¿qué se requiere para tener tal inversión? O sea, si uno se va respondiendo estas preguntas, va encontrando fácilmente la respuesta para ir acomodando una visión muy grande que viene muy de arriba y bajarla al campo de la realidad concreta, ¿no? Yo sí creo que esa es una tarea que hay que hacerla permanentemente. Y una vez que se hizo, permanentemente, evaluarla permanentemente, porque una vez que se hizo, hay que revisarla y ajustarla y modificarla, porque no todo camina como uno quiere. Ingeniero, ¿qué estrategias puede tener un líder para motivar a su equipo? Para usted, ¿cuáles eran como que los piedras angulares al momento de motivar a un equipo? Yo lo dije antes, Adrián, yo creo que otra de valores. Yo creo que lo más motivador para una compañía, para un grupo humano es primero el comportamiento del líder.
nadie sigue a un líder que es un fracaso, que es una persona que no tiene credibilidad o que no tiene reputación o que no tiene integridad. O sea, primero el ejemplo de todo, el trabajo, en capacidad, segundo, promover valores. Los valores de equidad influyen mucho en la gente. A la gente le gusta trabajar con equidad. Yo sé que abundan los sinvergüenzas en las empresas. Desgraciadamente, eso es inevitable. Pero yo creo que la gente en el fondo no quiere trabajar con sinvergüenza. La gente quiere trabajar con gente correcta, con gente que sepa hacer lo que hay que hacer, con gente íntegra. Y eso es importantísimo. Ahora, si uno no es correcto, no es íntegro, yo no le auguro mucho éxito. Totalmente de acuerdo. Ingeniero, tres aprendizajes que usted haya tenido a lo largo de su carrera, ¿qué tres aprendizajes cree usted que han sido los más valiosos a lo largo de todos estos 40 años, a nivel de líder de una corporación tan grande y que todos los que están aquí en la audiencia les pueda servir para su vida personal y laboral? A ver, aprendizaje. Quizás me voy a repetir a mí mismo porque yo tengo este juego de conceptos muy hilvanados, muy entrelazados, son los que afloran por todos lados, de todo enfoque, pero educación, yo creo que la educación es importantísima. Yo, como le decía antes, yo he estudiado mucho en mi vida y quiero seguir estudiando ahora, que estoy retirado de Ferrer y estoy matriculándome en algunos cursos. Voy a seguir estudiando. Me dio mucho gusto enterarme ayer que un gran amigo mío, mayor que yo, cumplió 91 años, ha sacado su máster en ciencias políticas, 91 años. Bueno, estudiar es un tema que da resultados siempre. Yo creo que el mundo se complejiza cada vez más y puede ser indispensable, qué cosa lo que sea, estudiar. Y eso es lo que se lo recomiendo a los jóvenes. Cuando hablo con jóvenes les digo, estudien. Segundo, trabajo duro. El trabajo tiene que ser metódico, pero eficiente, pero duro. Y eso, ahí hay que tener técnicas para no hacer un trabajo que sea redundante. El trabajo tiene que ser eficiente y hay que ver cómo se logra la eficiencia en el trabajo, pero tiene que ser duro y eficiente. Y en tercer lugar, valores, como decían antes. Tener ideas claras, objetivos claros, metodologías claras, comportamiento claro. Ingeniero, tres libros que recomiende a una persona leer, a un ejecutivo leer, que han sido obras que a usted lo han ayudado a tener una perspectiva más amplia. Hay mucho. Yo me acuerdo que de joven un libro que leí que me impresionó fue Ariel, de José Enrique Rodó, un uruguayo. Yo no leo novelas, yo leo libros ¿cómo se llama? De ensayos, más que novelas. Veo poco autoayuda, le confieso francamente, yo no sé que la autoayuda ayuda mucho a mucha gente, esto es muy personal, Sí. pero yo no debería recomendar libros, es algo muy personal. Hay cosas hoy día de moda, hay cosas que están muy de moda, que yo estoy comprando unos libros para leer también, pero todavía no he llegado a eso. Y eso es parte de mi programa en las próximas semanas. Bueno, ahora que estoy leyendo historia Historia. del Perú. Muchos gerentes realizan estudios serios sobre la historia para entender los patrones, ¿no? Y cómo son cíclicos. La historia Hay siempre... un famoso dicho creo que fue Churchill, gentes que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y entonces hay que leer historia, hay que saber. Yo estoy ahora tratando de leer historia, cosas que nunca pude hacer, historia, humanidades, es lo que quiero hacer ahora. Ingeniero, usted ahora está muy jugado por el tema de la integridad porque lo ha vivido, claramente lo representa, ¿no? Tanto por impacto, por buena persona, por humildad, etcétera. ¿Qué es este movimiento de empresarios por la integridad? ¿Nos podría comentar un poquito más? Bueno, Empresarios por la Integridad es una institución que hemos creado hace poco, un grupo de empresarios, no muchos, porque no queremos ser muchos, es peligrosísimo ser muchos porque se convierte en un lavado de cara y no queremos eso. Es que vi una nota, un WhatsApp sobre Empresarios por la Integridad. Eso surgió como una respuesta mía muy personal al tema de la corrupción, al escándalo de la corrupción en los años en que la Bajato se hizo, pues. Y la verdad que
fue fruto de dos motivaciones principales. Primero, la indignación que a mí me producía que hubieran empresarios que hubieran estado usando la corrupción como un sistema de vida. Y en segundo lugar, el tema reputacional de las empresas privadas. Yo soy un convencido de que la solución de los problemas del país pasa por la empresa privada, para lo cual requerimos tener una alta reputación. Si no va a pasar lo que está pasando ahora con un parlamento que nos está maltratando, porque desgraciadamente hay malos casos de reputación empresarial. Entonces levanté la voz y dije, tenemos que hacer algo más allá de los comunicados, de los manifiestos, de las declaraciones de principios, de los códigos de ética. Eso abundaba, ha abundado toda la vida y nunca pasó nada. No genera compromisos. Son declaraciones a las que todos adherimos voluntariamente y con muy buena intención, pero que no necesariamente se reflejan en conductas. Y entonces solté una idea, un CADE, hay que hacer algo más que eso, hay que hacer algo más concreto que genere en las empresas el convencimiento de la honorabilidad y del cero soborno, de arriba abajo. Tenemos que necesitar el compromiso no tanto de el oficial de cumplimiento o de un gerente, del propio ejecutivo máximo, el CEO, que se proclame un abanderado de la anticorrupción y logre que todo su equipo esté alineado en esa batalla. Y eso, la única manera de hacerlo es a través de certificaciones, porque, repito, las declaraciones abundan y son papel mojado, no sirven para nada. Entonces, IPAE, que me escuchó porque esto lo dije en un CADE, tomó el reto y dijo, vamos a hacer algo con eso y te ayudamos, pero la condición es que tú lo dirijas. Ah, caray. Yo no había pensado eso. Desde ahí me tiene usted dirigiendo una institución que, repito, no queremos que sea grande. Tenemos muchas demandas, muchas solicitudes de gente que quiere adherirse al concepto, pero es muy peligroso tener nombres que después pueden no ser acreditados como verdaderos íntegros y nos puede complicar la existencia. Entonces, sin querer ser sabonarolas y puros, inoculados, sí queremos ser prudentes. Y cuando el grupo no pasa de 50, que son los fundadores, pero que sí queremos tener muchas empresas que se certifiquen. Las empresas, nosotros proponemos que las empresas se sometan a un proceso de certificación, no tanto de declaraciones de principios, sino de procedimientos internos que son relativa garantía de que esa empresa va a tratar de no participar en actos de soborno o de corrupción. Y para eso, pues, logramos, es un proceso complicado, complejo, más que complicado, en el cual van desde declaraciones de todos los directores de la empresa, la gerencia, el CEO, hasta procedimientos de entrenamiento en sus gentes, fórmulas de control interno, compliance, canales de denuncia, y asegurarnos que en cada empresa haya todo esto que por lo menos mitiga el riesgo. Puede ser que al final nunca falte un corrupto, que una empresa haga una barbaridad, pero la empresa por lo menos de pies a cabeza ha logrado pronunciarse, vivir militantemente. No se trata de cumplir con formalismo. La norma del compliance suelen llevar al cumplimiento formal, que yo firmo esto para estar protegido. Acá lo que es el convencimiento que tienen que tener los dirigentes empresariales y los ejecutivos de que hay que actuar con integridad. Y eso lo evaluamos y lo certificamos. Y eso demora un poco, pero se va avanzando. Ya tenemos un buen número de empresas que han aceptado pasar ese proceso y demostrar que se puede generar una red de empresas que por lo menos están convencidas de que hay que ser no corruptos, sino que hay que predicar con el ejemplo. Eso es lo que estamos haciendo. Yo tengo ahí la suerte también de tener un grupo de gente muy, muy capaz, muy honesta, que está ayudando en esto. Pero por supuesto, ingeniero, y es clave además lo que usted está propiciando, y qué orgullo que alguien como usted esté propiciando esto en nuestro país, que es tan necesario para que las organizaciones tengan esos estándares y sistemas, estructuras. Y hay que hacerlo no solo porque es lo correcto, sino porque además el tema reputacional nos va a matar. Hoy día el prestigio de la empresa privada, usted ve las encuestas que se hacen en el país, está por los suelos, porque claro, hay cantidad de empresarios que son corruptos. Este señor que acaba de querer venderle al Ministerio de Educación no sé cuántos miles de
de laptop, de iPads, de tabletas en forma ilegal, es un empresario. Y esa es la gente que aparece en las noticias como empresarios y nos desprestigia. Así es. Entonces tenemos que hacer un movimiento en el cual no solamente hay que hacerlo por ser correcto, sino porque además tenemos que levantar el prestigio de la empresa privada que está muy golpeado. Totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que ese camino es un camino largo y qué bueno que usted... Muy largo, muy largo. Muy largo y no hay que esperar ver resultados muy inmediatos, porque hay que tener la paciencia. Pero no importa, hay que sembrar. Por supuesto, ingeniero, si hay algo que usted ha hecho a lo largo de su vida es sembrar organizaciones, sembrar propósitos, así que estoy seguro que va a ser una gran iniciativa para usted. Ingeniero, no quiero abusar de su tiempo porque sé que acordamos al inicio tener un espacio de una hora y ya no hemos excedido. Hoy 25 acá, Sí, pobre. así es, así es. Está sufriendo Y, yo estoy bueno, gozando. déjeme decirle al ingeniero, la audiencia se le está gozando. Acá hay un montón de preguntas que ya no creo que no le voy a poder hacer por tiempo a Tulio. He tratado de nombrar varias preguntas, al igual que varias personas que están aquí. Pero hay un homenaje especial que le queremos hacer, ingeniero, y por eso le hacía esta pregunta. Como usted sabe, y se lo he comentado varias veces, la conversación que tuvimos hace 10 años atrás, a mí en lo personal, me ayudó sobre todo en el voto de confianza que tal vez en ese momento necesitaba. Y usted como líder no se da cuenta, pero ha formado muchos líderes, como uno que se encuentra aquí también en la sala y que está aquí con nosotros, que es Carlitos Barrientos, que también nos acompaña. Carlos, qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola Adrián, muchas gracias. Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Gracias por la oportunidad, Adrián. Un placer, Oscar, como siempre. Tú no requieres recibir conferencias sobre liderazgo. Tú eres un guerrero hace rato. Oscar, mucho. Siempre se aprende de ti, Oscar. De hecho, la oportunidad que me da Adrián para poder dedicarte pues unas palabras, Oscar, incansable de poder agradecerte. Mis palabras siempre de gratitud, de respeto, de admiración a una gran persona, un gran líder, ¿no? Que realmente, como dice Adrián, pues marcó mi carrera profesional, y no solamente en la parte profesional, sino en la parte humana, ¿no? Porque al finalmente, como tú bien lo has dicho durante todos estos minutos, ser persona es lo que realmente marca la integridad finalmente y el legado que tú dejas, la trascendencia, Oscar, que tú dejas a todas las personas que de una u otra manera has tocado a lo largo de tu carrera, la verdad que es inmensa, inmensa. Palabras de gratitud siempre, Oscar. Escucharte para mí siempre es un privilegio y aprendiendo siempre de ti. Recuerdo que cuando al poco tiempo de haber asumido este gran reto en Petroperú, almorzando con Oscar, inmediatamente me pregunta, bueno, ¿ya viste cuáles son tus prioridades? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te sientes? Y la verdad, pues que esa forma rápidamente de encontrar el objetivo y de guiar a las personas es realmente una sapiencia tuya, Oscar. Así que, nada, simplemente unas palabras y un fuerte abrazo.